Hola, bienvenidas y bienvenidos a P-Podcast, el canal oficial de la Asociación Peruana de Podcasters. Hoy tenemos un invitado muy especial y además tenía ganas de hablar a solas con él, porque ya lo tuvimos en un episodio, el episodio 3, que os invito a visitar, que grabamos en vivo en el CONICOM 2025, el Congreso Internacional de Comunicación de la Universidad César Vallejo, en el que hablábamos de marcas, de hacer marca a través del podcast y para qué pueden utilizar las marcas precisamente este formato. Sin embargo, teníamos pendiente precisamente con Edu, que es un socio estratégico además de Apepo, un buen aliado, y que os podrá ayudar mucho a todos los que os asociéis precisamente a nuestra Asociación Peruana de Podcasters, a entender mucho más el mundo del marketing, pero del marketing moderno. Pero de todo eso hablaremos en un instante. Lo primero, recomendaos a que os suscribáis en nuestro canal, nos sigáis en nuestras redes, apepo-p. Sabéis que la versión vídeo no trae cositas que sí trae la versión audio que podéis escuchar en Spotify, y así es una manera también de incentivar la escucha activa de podcast. Pero antes, como siempre, las noticias que nos trae nuestra asistente Gepeta. Hace muy bien, incluso con voz sintética nos van a resumir qué ha pasado en el podcasting mundial los últimos 7 días. Ahora sí, damos la bienvenida a Edu Alpeirano, líder, CEO de Explora Marketing Digital. Tiene un canal de YouTube, precisamente que podéis visitar con ese nombre. Dentro encontraréis un montón de vídeos, un montón de propuestas diferentes, un podcast también, que es la cápsula digital de Explora, y todo un experto precisamente en hacer crecer las marcas, pero como decía al principio, desde otro punto de vista que no el marketing clásico, ¿no? De desarrollo solo de branding, que también forma parte de ese marketing moderno, pero ahora el marketing se tiene que diluir como el agua en un montón de canales, en un montón de redes sociales, y precisamente de eso, y de un montón de terminología que yo sé que es nueva para muchos podcasters, el growth marketing, el ROI, la retención, el engagement, todos esos términos que siempre importamos del inglés y que a veces tiene una adaptación en español muy bonita, pero bueno, de eso hablaremos otro día. De todo eso y mucho más vamos a hablar ahora que estamos acabando el año. Lo he dicho en más de una ocasión, si el 50% es la planificación, la personalidad que le metes a un podcast y el subirlo a cualquiera de las plataformas o a un montón de plataformas, el otro 50% del éxito de tu podcast va a ser el cómo vas a hacer crecer la comunidad, los que van a ver o escuchar tu podcast. Edu, bienvenido de nuevo a P-Podcast, tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Muy agradecido de estar aquí contigo, estar en este hermoso lugar que es La Parlante, ¿no? Sí. Es un Además, estudio hoy muy bonito. estrenando en este episodio otro de los estudios. Y Exacto. dijimos, vamos a aprovechar el podcast para ir mostrando los diferentes estudios y setups que podemos hacer. Y hoy, como queríamos esa conversación más personal contigo cara a cara, dijimos, pues mira, nos vamos a venir al estudio 7, Ujú. que es como un poquito más recogidito, con estas sillas de director Con que a esta mí me silla gustan de mucho. cine, ¿no? A mí Sí, me sí. encanta eso. Además, Me desde hace aquí sentir como un saludo director. a mi suegro, a Don Hugo, que es un manitas y que las arregló, las barnizó. La verdad que es un crack. Bueno, vamos a empezar por el principio, como se suele decir, no, igual a la redundancia. Posiblemente la primera pregunta que alguien se tiene que hacer precisamente para no errar 3 meses después y decir, Dios mío, qué mal lo he hecho, es empezar, como siempre decimos, la casa por los cimientos, no por el tejado. Entonces la primera pregunta que alguien se tiene que hacer es, ¿para qué voy a hacer un podcast, no? ¿Qué nos va a determinar esa pregunta? En general, yo creo que lo más importante es saber para qué estamos nosotros haciendo algo, ¿no? Esto también me lo pregunto yo todo el tiempo, ¿no? Si realmente lo que estoy haciendo vale la pena, si lo estoy pensando para alguien. Y al final sigo pensando lo mismo, ¿no? Me complace a mí mismo, lo que yo estoy haciendo realmente cumple con lo que yo quiero mostrar, con lo que quiero hacer, con la forma en cómo quiero enganchar con la gente. Al final de todo, siempre tenemos que llegar a las personas, a conectar. Entonces, para lograr esa empatía, lograr esa resolución de problemas, esa forma en la que nosotros podemos realmente resolver algo, tenemos que pensar en qué ofrecemos nosotros. O sea, qué mostramos, qué queremos hacer, para qué somos útiles y conforme a eso vamos a poder encontrar realmente cómo vamos a resolverlo, ¿no? Pero en redes sociales, en plataformas de con inteligencia artificial, en plataformas digitales, donde sea que nosotros estemos, siempre tenemos que enfocarnos en ese propósito, porque nada de lo que hagamos va a tener sentido al final. Entonces es importante siempre
partir de ese propósito. Y una vez que encontramos ese propósito, tenemos que vestirlo. Porque si bien nosotros tenemos un objetivo, o si bien nosotros simplemente queremos ganar dinero, ¿no? Claro, que también es lícito, Es ¿no? lícito. Claro. Todos Eso queremos es. ganar dinero. De hecho, la forma en la que un negocio crece es esa, ¿no? Tú inviertes algo, inviertes tu tiempo, inviertes dinero, inviertes tu energía y lo que quieres es algo en retorno. Lo que quieres es obtener algo a cambio. Entonces, para poder lograrlo con el tiempo, lo que tienes que hacer es construir un camino. Y antes, por ejemplo, esto se llamaba el recorrido del cliente de forma lineal. Era como que estás en una pampa, un desierto, y de repente le ponías pinpoints, ¿no? Y ibas llegando a un hito y luego a otro y luego a otro, y eso ha cambiado. Entonces, hoy en día ya no es tampoco el embudo. Estábamos hablando del embudo, por ejemplo, es cada vez que llegan por las publicidades o por las cosas diferentes que podemos hacer para atraer a nuestros clientes, llega una cierta cantidad a una instancia y de ahí vamos filtrando, como un embudo tal cual, ¿no? Y luego llegamos a la cantidad de personas específicas a las que le vamos a poder ayudar a resolver ese problema. Pero ya tampoco es así. Ahora es como un infinito, como un loop. Entonces, esas cosas que van variando, nosotros tenemos que pensarlas también en el tiempo. Y ese crecimiento es paulatino. Entonces, hablando del growth marketing en este caso, lo que tenemos que hacer es pensar a largo plazo. ¿Y cómo pensamos a largo plazo? Igual que como cuando sembramos una plantita, ¿no? Queremos una plantita, queremos crecer esta plantita. A lo largo del tiempo estamos pensando, qué bonito sería mi arbolito, ¿no? Un árbol de limones, por ejemplo. Pero ¿cómo empieza un árbol de limones? Empieza con una semilla. Entonces el growth marketing al final lo que hace es ver a tu negocio como un arbolito que crece y se desarrolla en el tiempo. ¿Y de dónde nace? De una semilla. Y a esa semilla tienes que regarla todos los días o hacer que su tierra se mantenga. Tienes que darle un montón de cosas para nutrirla y hacerla crecer en el tiempo. Y eso, en general, hace en los negocios que a largo plazo se conecte mejor con tu público que de otra manera. Porque también si haces publicidad hoy y así atraes un montón de clientes, si no lo sostienes en el tiempo, no sirve de nada, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que logra un poco, en este caso, el growth marketing, esa conexión a largo plazo. Claro, pero ahí tienes que partir precisamente de quien te va a consumir, de quien te va a escuchar o te va a mirar, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel Pedrero, en otro de los episodios, que es uno de los grandes académicos dentro del audio, nombraba a Eric Nusum, que es el que impulsó todos los podcasts de NPR, ¿no? Y Eric Nusum, en los últimos tiempos defiende mucho un poco la idea de plantéate el podcast como se plantean una app o un producto nuevo. Pon al oyente, al consumidor, al usuario en el centro. Exacto. Es decir, venimos de un siglo XX en el que el producto era el rey, el contenido era el rey, y luego pasamos, que eso ya lo inició incluso empresas como Toyota, que vendían coches, no podcast, pero que empezaron a poner al usuario en el centro, ¿no? Al consumidor en el centro. Y hay todas estas metodologías ágiles y demás, ¿no? Entonces, Eric Nusum, que es lo que digo, fue uno de los grandes revolucionarios del podcasting en NPR, con series como Serial, American Life, etcétera, etcétera. Él dice, no, se tienen que plantear el poner y que te plantees qué problema, qué dolor resuelve en el oyente al que quieres llegar. Es decir, al final tienes que tener una propuesta de valor en el podcast. Independientemente de lo que quieras es en primer término monetizar o quieras ponerle contenido a una marca o propósito a una marca o quieras conectar, tienes que intentar solucionar una carencia. ¿Por qué? Porque te enfrentas ya a 4 millones de podcasts publicados en el mercado. Exacto. Y lo que tú dices antes, pues cuando solo existían los medios tradicionales, eran 4 autopistas. Y los oyentes cogían una autopista u otra, o el consumidor, por decirlo de alguna manera. Pero ahora es al revés. Yo pongo como un ejemplo muy gráfico, ¿no? La radio era... imagínense ustedes, ¿no? Pongan la imaginación ahí, una antena y millones de oyentes dando vueltas alrededor de esa antena, ¿no? Y sin embargo ahora es al revés, Imagínense a ustedes mismos
con audífonos o sin audífonos y con un celular y con otra pantalla y con otro dispositivo y un montón de contenidos dando vueltas alrededor tuya, además contenidos que vienen de diferentes partes del mundo, ya no solo de tu ciudad. Antes te llegaba solo la radio de tu pueblo o la televisión de tu región, pero es que ahora te llegan contenidos de Filipinas, de Australia, de donde sea. Sí. Entonces, claro, lo que tú dices es, claro, si a todo eso lo unimos todos los cambios tecnológicos tan brutales que estamos teniendo, la IA que ahora va a hacer de filtro para ti de todos esos contenidos, aunque de eso hablaremos en un rato, claro, la locura es mucho más. Entonces, para no abrumar al que quiera empezar, que estará diciendo ahora, uy, sí, es verdad, entonces, ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo, pregúntale a tus oyentes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando empezaste tu podcast, ¿cuánto lleva ya? ¿2 años? ¿3? El podcast ha mutado. O el canal, ¿no? Claro, el canal tiene como 5 años, pero Claro. mutó varias veces. O sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Volviendo un poco a las métricas, ¿no? Es como que si tú te pones a pensar cuánto contenido hay online, imagínate, es como dar 3 millones de vueltas alrededor del sol. Claro. De tanto contenido, si los ponemos a reproducir uno detrás de otro, ¿no? Es vasto lo que hay. Y volviendo a la pregunta, mi canal tiene 5 años, pero yo he estado en 3 etapas distintas. Antes se llamaba Universo Explora, que era un conversatorio entre 2 personas sobre temas X del marketing para ayudar a las personas a emprender. Porque lo que adolecía en ese momento, en plena pandemia, era un poco el contacto con personas que te ayuden a crecer realmente. Porque tenías los mentores, tenías un montón de páginas web, un montón de canales que te hablaban de infinidad de cosas, pero nadie te ayudaba específicamente a emprender. Te O a cogía de la mano y empezar. te decía, esto es lo que tienes que ir haciendo, el Exacto. paso a paso, ¿no? Exacto, y nosotros entendimos eso y lo empezamos a hacer como una terapia. Nosotros éramos como una especie de terapeutas en marketing. Te ayudábamos a construir ese valor de tu propio negocio. Y no tenías que ser una gran empresa o una empresa muy chiquita o una empresa que ni siquiera había lanzado. Podría ser cualquier persona. Pero la idea es que tengas realmente algo por resolver, un propósito, ¿no? Marcas con propósito hay infinidad, pero a veces no saben cómo realmente conectar con su audiencia. Entonces, en ese momento nosotros lanzamos ese canal. Después lo abandonamos porque como teníamos ya también trabajos con clientes y diferentes cosas por lograr, ese canal se quedó así como que un poco en el olvido. Después pasó otro momento que es cuando tratamos de reflotarlo, ya un poco en general de forma individual, pero no tenía mucho tiempo para poder hacerlo, entonces lo estaba haciendo con inteligencia artificial. Y la gente me decía, oye, ¿de quién es esto? Porque está usando tu marca. Y yo decía, no, es mío. Claro, pero no lo identificaban contigo. Claro, no me identificaba. Y Le además, faltaba alma ahí, ¿no? exacto, le faltaba alma. Entonces yo dije, bueno, voy a tener que volver a estar enfrente de la cámara. No me gusta tanto. Me alegra mucho que me digas eso, porque creo que es la gran defensa que tenemos que hacer frente a la IA, ¿no? Que, por cierto, Exacto. ya el 54% de las cosas que se publican en Internet están hechas por IA. Ojito. Diría que tendrías entonces como una misión, la misión se mantiene, pero lo que has cambiado ha sido el propósito para llegar a esa misión, o al revés, el propósito es el mismo, pero cambiamos la misión. No sé muy bien cómo Sí. funcionan a veces las cosas así. Exacto. El propósito se mantiene. Porque el propósito es conectar con las personas, tratar de ayudarle a resolver ese problema, sobre todo a las pequeñas empresas, a las empresas que tienen algo claro, que de repente ya tienen su marca con propósito, lo tienen en su mente. Entonces no saben llevarlo a este terreno digital. Entonces yo lo que hago es acompañarlos. En ese momento se trataba de entenderlos, de escucharlos, de aprender Claro, en un de momento, sus necesidades. además, disruptivo brutal, que era una pandemia, Sí, en el que cierran negocios, muchos se vieron exacto. obligados a reconvertirse y generar un negocio del que tenían, o cerrar el que tenían y dedicarse a otra cosa. Exacto, la gente se estaba transformando, ¿no? No sabía si realmente apostar por esto valía la pena, porque uno no sabe. Y como están funcionando las cosas a nivel digital, dices, ¿me subo a la ola o me subo a la siguiente? O me subo a la siguiente. Bueno, pero no ha habido marcha atrás. Quiero No decir, hay- el boom e-commerce se disparó ahí y no solo no ha retrocedido, sino que ha aumentado. Exacto. Entonces, bueno, el que apostase por eso, mal no creo que le haya tenido que ir mucho, ¿no? Sí, No. porque los pioneros siempre golpean más duro, ¿no? Sí. Que el resto, ¿no? Los demás tenemos que ir un poco a
a la Claro. zaga. Como todo early adopter siempre tiende a Claro. revolcarse con la ola, ¿no? Y dices Pero, que empezaste con eso, luego pasaste a una siguiente etapa, ujú. que era volverte a recuperar, hiciste esa apuesta con la IA y la gente decía, uy, qué raro te veo, y dijiste, tengo que ponerme otra vez. Y ahora en esta tercera etapa, ¿cómo te la has planteado? Porque veo que tienes diferentes contenidos. Exacto. Entonces, en esta tercera etapa, ya hablando contigo y teniendo este espacio a disposición para poder hacer algo mucho mejor logrado, con gente detrás de cámaras y haciendo cosas mucho más chéveres, ya me siento un poco más cómodo haciendo algo que es mostrarme primero ante cámaras, que también eso me ayuda para poder reflotar mi marca personal, que muchos a veces no saben, pero nosotros los que estamos trabajando en las agencias como consultores, como asesores o como mentores, trabajamos mucho con las marcas ayudándoles a crecer sus marcas, pero olvidamos cómo hacerlo para nosotros mismos. Y eso siempre es una falencia porque es muy fácil poner las cosas a veces en otra perspectiva. Cuando no te duele, ayudas mejor. Pero cuando te duele, eh, a veces eres reacio a experimentar, a hacer algunos cambios, a hacer algunas cosas. Entonces, ahora yo estoy tratando de romper ese muro, esa barrera. Y con este podcast estoy conectando con emprendedores, haciendo entrevistas a personas que hacen cosas, proyectos chéveres, que trabajan con marcas que sí realmente tienen propósito, que de repente son influencers en cierto grado, no tan grandes, pero sí trabajando con sus propias comunidades. Además también dando valor trabajando con tendencias, con herramientas digitales y estrategias de marketing digital en general. Entonces, ese es el enfoque que estoy teniendo ahora con esta propuesta que es A la mí cápsula hay digital. algo que me gusta mucho de tu podcast. Claro, habitualmente cuando se hablan de estas cosas de marketing, se hace desde una visión más como de mediana empresa, gran empresa, que sí es cierto que ahí hay como menos atajos, cerrojos mucho más férreos, porque al final incluso la propia burocracia del mercado te obliga a que tengas unas cosas llamadas gerencias, un funcionamiento entre gerencias. También digamos que a las empresas les ha pillado el toro con esa transformación digital. Muchas de ellas vienen de una verticalidad muy clara. Entonces lo que me gusta mucho es que al entrevistar tú a microempresas, empresas personales, muchas de ellas, estás mostrando como diferentes maneras de hacer las cosas. Es Ujú. como decir a la gente, oye, no tienes por qué hacerlo así. Lo que tienes que coger es Tu la propio estilo. idea, exacto, la esencia de por qué tienes que Ujú. encontrar tu camino, ¿no? Si quieres tener cierto éxito. Y eso me gusta mucho porque estás planteando historias bacanes, ¿no? O sea, no voy a dar ahora ni hablar, bueno, tienes episodios como El cine y los hongos, que es muy divertido, otro en el que te basas un poco en esa dinámica del wedding planner, ¿no? Y como en Ujú. el fondo es hacer que el día más feliz en la vida de dos personas pues sea realmente el día más feliz en la vida de dos personas, ¿no? Pero son episodios muy chéveres porque te hacen mostrar eh, que hay diferentes caminos y sobre todo que tienes que ser auténtico en todo esto, ¿no? Y Exacto. claro, eh, eso está muy bien y esa parte romántica, entre comillas, me parece chévere y demás, pero ¿cómo comulga luego eso con el algoritmo? Y ahí pasamos ya un poco a la harina, ¿no? Tú hablas, pues eso, de crowd marketing, del crecimiento. Vamos a introducir otro término ahora que es SMART, ¿no? Que es un poco así, pues objetivos que sean medibles, que sean simples, que sean alcanzables. Y precisamente fue como una metodología que se metió en nuestra vida, sobre todo cuando se ha vuelto muy inestable el ambiente en el que estamos y en el que puede cambiar de una semana para otra y que entonces las estrategias muy a largo plazo, todo aquellos que hablábamos, los OKRs que se sigue funcionando muy bien y que está muy bien para generar esa estrategia a largo plazo, pero digamos que esas estrategias a medio y largo plazo convienen los tiempos muy cambiantes como el de ahora que te plantees objetivos mucho más cortos a medio plazo para que puedas iterarlos mucho más fáciles e irte adaptando precisamente a ese ambiente. Imagínense Nemo cuando entra en la autopista oceánica que va
a toda leche, perdón, y que si te sales te quedas fuera, ¿no? Y dentro pasa todo muy rápido y te encuentras un montón de peces a tu alrededor, muy raros, pero que si encima empiezas a trabajar con ellos y en equipo, pues vais a llegar a la meta que puede ser Australia y encontrar a tu mamá, ¿no? Como ejemplo, pero me refiero con todo esto es, ¿cómo, qué son eso de los objetivos SMART? Si te lo llevas al terreno del podcast, vamos a hablar, por ejemplo, de aquellos que utilizan YouTube, el video podcast, ¿no? YouTube, que sí que tiene unas métricas, la verdad que van aumentando. Hoy estaba echando un vistazo además y cada vez lo están haciendo mejor y están dándote no solo cuantitativas, sino cualitativas también. Pero eso es una parte, esa parte de métricas. Pero cuando hablamos de objetivos SMART, podemos ir mucho más allá. ¿Tú cómo te lo planteas? ¿Cuáles serían los objetivos SMART que alguien que está empezando a esto debiera de fijarse? De decir, oye, es que no mires solo el podcast, el episodio, sino que tienes otras piezas que tienes que sacar y que tienes que incorporar a esos objetivos. Y que a lo mejor no es solo el alcance, no son solo las vistas, sino un montón de objetivos más chiquititos. Si tuvieras que marcar 3, 4, 5, ¿cuáles serían esos objetivos que tú le recomiendas a alguien que está empezando? Correcto, mira, yo primero a la gente en general lo que le recomiendo hacer es primero plantearse las cosas como si fuera un ecosistema digital. Porque así como tú lo has dicho, tienes en el mar un montón de posibilidades, un montón de seres vivos, un montón de animalitos, y cuando tú quieres avanzar y quieres hacerlo más rápido y quieres avanzar en grupo, necesitas tener muchas diferentes aristas, por decirlo así, o caminos o seres. Entonces, ¿cómo funciona realmente tener un buen empuje para que tu negocio pueda avanzar en el tiempo? Necesitas tener algo que sea mucho más grande. No puede ser algo específico. Por ejemplo, el podcast es parte de todo un ecosistema. De ahí tienes tu página web, tienes tus redes sociales, tienes distintas plataformas en donde puedes tener una presencia online de tu marca y la vas construyendo en el tiempo. Entonces, cuando te plantees, lo primero que tienes que hacer es generar eso, ¿no? Un ecosistema digital. ¿Y cuál va a ser tu ecosistema? Va a depender de lo que necesites hacer para poder hablar con tu comunidad. Pero tienes que estar en donde realmente vas a encontrar a tu comunidad. Si lo principal va a ser el podcast, porque quieres hacer una conversación, quieres entablar ese diálogo cercano, empático, lógicamente tienes que abrir ese micrófono. Pero tu espacio propio, al final, va a ser de repente tu página web. Ahí puede vivir. ¿Por qué? Porque si un día, por ejemplo, hace un par de días, TikTok estuvo de malas y se cayó y después reflotó, pero ese día tú querías postear algo o querías hacer una campaña de anuncios en otra red, por ejemplo en Meta, y hubo un problema, no tienes cómo llegar a tu público. En cambio, si tienes un espacio como una web, es muy probable que siga viviendo, siga existiendo y llevas todo tu tráfico hacia allá. Entonces necesitas esos puntos de anclaje, esos espacios específicos tuyos, propios. Entonces tienes que estar ahí, tienes que estar haciendo el podcast en YouTube o en donde te sientas más cómodo. Para quien está haciendo un podcast, yo lo que le recomiendo es también pensar a largo plazo de qué manera va a crecer. Cuando tú estás poniendo algo en la mesa para poder hablar, conversar, ¿hacia dónde lo quieres llevar? ¿Qué tanto puede crecer esa red? Porque si lo haces para 2 personas, para 4, 10, está bien. Está bien hacerlo para una cantidad de personas cercana de repente. Pero eventualmente, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? Porque lamentablemente siempre los números ganan. Y es como que si tu audiencia es tú y tu mamá y alguien más, está bien de repente como para mostrar lo que quieres, pero realmente vale la pena gastarse la voz para simplemente hablar y no tener un diálogo. Entonces hay que encontrar esa necesidad también. Lo segundo, partiendo de eso, es investigar. O sea, hay que investigar, por ejemplo, las tendencias, hay que investigar de qué se está hablando, si vale la pena hablar de lo que queremos hablar. Pero yo también me puedo parar aquí a hablar sobre un tema y decir, mira, me gusta, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta la Fórmula 1. Voy a hablarles acerca de la Fórmula 1, ¿no? Hace poco ganó tal y tal. Pero, ¿quién me escucha? ¿Quién está del otro lado?
Si yo no genero ese diálogo, no vale la pena. Y la idea es también encontrar esa forma de empatía, ¿no? Y lo último es también ver la manera directa en la que vamos a hacer que esto valga la pena en el tiempo. Si yo voy a vender algo, ¿qué voy a ofrecer? Porque en todo tiene que haber un llamado a la acción, un call to action. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que logre esto al final? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si la otra persona que me está escuchando realmente va a hacer algo a partir de oírme o de verme en el podcast, lo que sea que esté mostrando, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Me va a dar like nomás o me va a dar un vistazo? O sea, eso no me suma, ¿no? La idea es que interactúe, que de repente lo comparta con alguien más y que vaya creciendo la bola de nieve. Entonces, esas básicamente son las tres cosas que yo les sugiero para que puedan empezar. Y a mí, por ejemplo, hay algo que me parece interesante sobre el podcast, que eso quería comentarte, ¿no? A mí el podcast, a diferencia de otros formatos, me parece que es un refugio. Y esto a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? ¿Cuál de todos los formatos te transmite algo más? A mí el podcast me traslada a mi universo, a mi imaginación. Y eso no me lo da, por ejemplo, el vídeo, porque el vídeo me está mostrando el universo, la imaginación de alguien más, lo que imaginaron otras personas. Y es como cuando leo un libro. Yo leo un libro, veo las palabras y eso me ayuda a construir algo dentro de mi mente. El podcast me ayuda a construir las imágenes dentro de mi mente. Por más que no sean, por ejemplo, ¿no? Las voces de alguien, ¿no? O de personas que están detrás del micrófono, ¿no? Si alguien, por ejemplo, solamente nos está escuchando, ¿cómo se imagina que Sí, somos sí, nosotros? no, total. O sea, Por ejemplo, tú tienes un yo que he pelo trabajado, increíble. yo que he trabajado en radio durante un montón de años, bueno, teníamos una frase en España que decía, si el locutor de la radio te enamora, no te pases por la emisora. Exacto. Y me pasaba incluso pues que con 21 añitos me venían a ver personas porque me querían conocer y decían, venimos a ver a José Miucendo, sí soy yo. No, tú eres demasiado joven. Él tiene una voz más de hombre de 35, 40 años. No, no es la mía, no, no. Claro. Y no se lo creía, ¿no? Yo a eso siempre le he llamado el teatrillo de la mente. Y lo mágico a mí que me parece de todo esto, eh, hagas videopodcast o no, para mí el podcast, el valor obviamente es el audio. Y para mí es podcast todo aquello que puedes entender solo con el audio, tenga imagen o no. Si ya no es así, lo que tú dices, si ya necesito estar viendo la imagen para entender lo que me están contando, para mí ya no es un podcast. Llámalo televisión, llámalo un documental, llámalo Exacto. cine, llámalo otra cosa, ¿no? Y precisamente la magia del audio es que el mensaje se completa con la mente del otro, como tú dices, como cuando lees un libro. Y esa intimidad, que es personal, es de punto a punto, no la tienes con ningún otro medio. De hecho, el videopodcast, aunque sea conversacional, habitualmente se consume solo. Es raro que te sientes con toda la familia frente a la tele, que también ahora se ve mucho YouTube en tele, ¿no? Pero lo que es el podcast como tal, se consume solo porque al final es algo que el propio oyente elige. Una cosa es a ver cómo te descubre, y ahora hablaremos de eso. Ujú. Pero un podcast, el oyente te elige porque hay ya una conexión, que puede ser el tema, puede ser cómo tú hablas, como puede ser cómo te diriges a él. Y creo que sí que no estamos sabiendo utilizar bien esa conexión persona a persona, que es la más poderosa para crear comunidad. Y ahí Exacto. aprovecho para saltar ahí, ¿no? Algo que tú has hablado en alguno de tus episodios, que es la escucha social, ¿no? Ujú. Eh, el análisis de sentimiento, que le llaman otros, el sentinel análisis, ¿no? Ujú. Que es un poco el estar siempre viendo todo tu ecosistema y estar leyendo lo que los demás están diciendo de ti y promover esa conversación, que no siempre lo hacemos. Y debiéramos de dirigirnos mucho más al oyente y decir, oye, escribirnos, poner comentarios aquí en YouTube, ponerlos en Spotify, que se pueden poner comentarios. ¿Qué os parece? Cosas que digamos, lo que no os gusta o no, cosas que queráis que hablemos con ellas, ¿no? Queremos estar en comunicación y que la dirección sea eso, de ida y vuelta, ¿no? Exacto. ¿Tú cómo construyes esa comunidad o cuál dirías que son los 3 pasos para poderla construir? Es decir, yo arranco mi podcast hoy, cuelgo el primer episodio y ya
tengo que empezar a buscar a mi oyente ideal, luego veremos con el tiempo si la has conseguido o te ha llegado otra clase de oyente y eso te hace tener que virar también en tu propósito, que a veces pasa, uno sale con un planteamiento y acaba pescando otra clase de pescaditos, ¿no? Y que es válido decir, oye, pues mira, está muy bien también, varío para adaptarme más a ese oyente que tengo ahora, ¿no? Pero ¿cuál sería un poco como ese camino, por dejarle como 3 puntos claros a la gente, decir, oye, arrancas con el podcast, por ejemplo, disparo a todas las redes sociales, voy a una en especial, para eso los marketingianos o marqueteros habláis del buyer persona. Explícanos ese concepto del buyer persona, que en el fondo es por donde tenemos que empezar a crear comunidad, ¿no? Es decir, oye, ¿a qué oyente me dirijo? ¿Cómo le dices a un podcaster que haga un poco ese viaje o ese esquema, ¿no? ¿Cómo se lo plantea? Claro, mira, lo primero es como que para hacer esos 3 puntos y dejarlos en la mesa, ¿no? El primero es objetivos, el segundo es tener el buyer persona y el tercero es el mensaje. Porque sin un mensaje adecuado no va a llegar a ningún lado, ¿no? Que ofrecer algo. Exacto. Pero un poquito para retroceder y hablar sobre el tema de los sentimientos y esta escucha social, justo hice un podcast acerca de branding político, que me lo pidió un amigo que estaba trabajando con con una agrupación política. Y de hecho hice un webinar para ellos directamente, no voy a decir cuál es esa agrupación política porque yo no tengo ningún bando, solamente trabajé. Y aparte va a haber más de 40 como para acertar, o sea... Exacto, no aquí se basta, ¿no? Acierta. Sí. Entonces, pero les desarrollé eso para que ellos un poco entendieran eso, que hay algo muy importante que tienen que desarrollar durante su campaña, que es entender las necesidades de todas las personas en todas las regiones, porque cada una de las regiones tiene una necesidad completamente distinta de repente, y a veces es muy simple de poder llegar a ellos, entender esa necesidad y tratar de resolverla, pero ellos se dejan llevar por otros temas y bueno, al final se pierde. Y lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos estas campañas políticas es que la interacción en redes sociales, como todo se suma, lo negativo y lo positivo, tú ves y dices, a esta persona le escribieron 10.000 comentarios, le dejaron tantos likes, tantos dislikes, ¿no? Dedito arriba, dedito abajo, y tú dices, bueno, mira cuántas interacciones, ¿no? El engagement rate es altísimo. ¿Cuánta gente está hablando de ellos, ¿no? Cuando hacen la comparación candidato 1, candidato 2, candidato 3, de candidato 1 se habló muchísimo, ¿no? Hay como 1 millón de interacciones, del candidato 2, 500.000, del candidato 3, 250.000. Y cuando haces la comparación del sentimiento, te das cuenta de que para el candidato 1, las negativas son más que las positivas. Y dices, pero está 1, ¿no? Y tiene más interacciones. Pero es curioso, porque eso en el siglo pasado, incluso la famosa frase de Mark Twain, ¿no? De más vale que hablen de uno aunque sea bien, decía él, ¿no? Un poco con... Tú nos estás diciendo que ya no basta con eso, es decir, no. Precisamente lo que hay que buscar es que hablen bien de uno. Exacto. O sea, el hater, ¿hasta qué punto puede matar tu negocio? Lo destruye. Arruinarte, lo destruye Pero totalmente. El tema es cómo tú reaccionas después. Ajá. Y las reacciones, o sea, a veces transforman, arruinan campañas, destruyen empresas o hacen todo lo contrario. Por ejemplo, como pasó con Stanley. No sé si ya está a ver esta historia. A una persona, una usuaria, una chica, estaba en la carretera y su carro se incendia. Y se queda devastado, completamente arruinado el carro. Y ya lo abre, graba un vídeo para mostrar la destrucción total del siniestro, ¿no? del carro. Y mira en el compartimento donde está este tomatodo, ya no lo vamos a llamar así porque si no, la otra marca que... Sí. Esta marca Stanley, que es el de estos tomatodos, que son muy, muy conocidos, fue el único aparato que sobrevivió a este incendio. Y esta persona grabó ese vídeo, lo subió a redes sociales, se viralizó y ocasionó o causó que el CEO de esta marca, de Stanley, le mandara un vídeo agradeciéndole por haber hecho este gesto de grabar ese vídeo, de compartirlo y lamentando el incidente. Pero además le repuso el carro.
le dijo, mira, te voy a comprar el carro. No hago esto, usualmente no hago esto con mis clientes, pero me ha conmovido tu historia y te voy a regalar el carro. Aparte te voy a regalar un par de Stanley, ¿no? Claro, obvio, para que lo lleve. Para meter la marca de todas maneras. Obviamente. Pero ese gesto transforma la marca. Entonces la reputación de esa marca completamente cambia, sube, se enaltece. Y eso puede ser transformador. A veces una campaña o algo puede arruinar o devastar totalmente a una marca, o puede ser todo lo contrario. Entonces el sentimiento de esa marca cambia, varía. Y nosotros tenemos que entenderlo. Porque, por ejemplo, ya, si alguien ve esa acción y dice, ok, el CEO está esperando ese tipo de cosas para poder meter su marca y aprovechar, ¿no? Y no, le doy dedito abajo, ¿no? Pero la mayoría de las personas hace todo lo contrario. Le da un pulgar arriba y dice, esto me gusta, ¿no? Esto me parece una acción noble de un CEO. Oye, totalmente y en el caso desprendido. de la marca del coche que se quemó. La marca, bueno, Ahí, ese sí claro, hizo esa silencio. sí que tuvo un problema gordo, ¿no? Ahí que hubiera sido lo bueno de prometerle a la chica que van a mejorar, van a sacar un nuevo modelo que no se les queme y que le van a regalar uno, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro, vale. No está bien. Y llevándolo un poco al terreno del podcasting, ¿no? Entonces, publicas tu episodio y eres de ese modelo número 1 de político que vas a tener muchos haters. Uh-huh. Es decir, porque el tercero no es un problema, aunque no tengas tanta conversación, pero si toda la que hay es buena, pa'lante, continúa, ¿no? Continúa, que además irás creciendo, seguro, porque cuando hay buena conversación es que tu contenido es bueno y está llegando a gente, entonces es cuestión de que escuches a esos que te están diciendo, oye, qué bien lo tuyo, uno, para que el boca a boca entre ellos tal, y para que te digan también qué más quieren, ¿no? Pero en el caso de que seas ese político número 1 y que el sentimiento te dice que no y tienes muchos haters, ¿qué puedes hacer ahí? Bueno, ya depende del sentido común también de ellos, ¿no? Pero hay algo que es muy sencillo y que se tiene que activar incluso antes. O sea, hay que pensarlo antes de que se lance la campaña y de que se desarrolle todo eso. Porque tienes que tener un plan de contingencia anticrisis. Siempre van a haber crisis. O sea, nos rodean las crisis. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, estamos Sí, crisis tras crisis, ¿no? O sea, sí. ese es nuestro habitual estado, ¿no? Entonces, La normalidad es que no haya crisis. exacto. Ahí ya nos miraremos todos diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? Exacto, y dice, mira, no pasa nada. No pasa nada. Uy, algo va a pasar. Y ahí nos ponemos, Exacto. no pasa nada. Este es el preludio, ¿no? Es como la calma antes de la tormenta. Exacto. Pues igual, no pasa nada, ya vendrá, ¿no? Sí. Entonces hay que tener ese plan de contingencia. Tienes que hacer tu manual. Claro. De alguna manera tienes que tener un plan de acción, porque... y esto a veces se los recomiendo a ciertas personas, ¿no? Tiene que haber un equipo detrás para que esté atento y hacer algo. Porque si eres tú, de repente te abrumas. Si eres la persona que da la cara, no solamente para el temas políticos, ¿no? Sino en todo aspecto, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás dirigiendo tu podcast y dices, mira, la gente está hablando de mí. Ves los comentarios, te abrumas porque de repente hay gente que está haciendo comentarios negativos y lo que quieres es que siempre se mantenga el orden, siempre se mantenga como que el optimismo, ¿no? Y cuando ves un comentario negativo te devastas. Y eso se transforma luego en tus próximos episodios porque tu personalidad de repente es más frágil a ese tipo de circunstancias. Entonces, lo que tienes que hacer es tener un equipo detrás que esté atento a ese tipo de cosas y que responda, o que de repente, si es alguien que simplemente está tirando hate porque sí, o sea, anularlo, sacarlo, porque no suma. Y tiene que haber algún tipo de gestión ahí, tiene que haber un manual de acción, porque yo te puedo decir... ¿Crees que siempre hay que contestar a los comentarios o no? ¿O puedes... No, a veces no. A veces hay que dejarlos hablar solos, porque hay gente que simplemente lo hace con mala leche. Y, o sea, hay que saber leer también. Okay. Porque también es como que, bueno, uno tiene que estar con los sentidos, todos los sentidos bien activos, ¿no? Hay personas que simplemente están ahí para hacer daño. Y así son las redes sociales, que ya no son sociales. Ignorarlo, claro. Sí. Son antisociales. Sí, exacto. Sigamos un poco ahí con esos signos, ¿no? Tienes el análisis ese de sentimiento, el ver qué te dice la audiencia, pero de repente, sobre todo al principio, vas publicando y solo parte de ciertas métricas.
decir, no tienes todavía comentarios porque estás todavía muy chiquito, la gente también pues le cuesta romper el hielo también. A veces basta que ya haya uno o dos comentarios para que la gente se lance más, ¿no? Ujú. Puedes promover también comentarios, ¿no? Eso no es Claro. totalmente lícito. Pero quiero decir, ¿qué otras cifras, en qué otros signos nos tenemos que fijar para seguir por el camino que hemos trazado o decir algo no funciona, tenemos que variar rápidamente, ¿no? Ujú. Eh, Vistas, escuchas, alcance, ¿qué es eso de la retención? Porque ahora, con esto del sentimiento, hablábamos del engagement, ¿no? Que es un poco Ujú. la conversación. La retención tiene que ver con otra cosa, que es más el mensaje, el contenido en sí, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia ves tú, qué pros y contras entre lo que sería el alcance, que serían las escuchas o las vistas, y la retención, que sería el promedio de consumo por cada pieza que sacar, ¿no? Claro, pero mira, vivimos un videocentrismo. Entonces, casi todo lo que sucede en las diferentes redes es básicamente a la tasa de retención. Cuánto reproduce alguien un material, una pieza, hasta el final, ¿no? Y va cayendo, ¿no? El tema es cómo lo podemos retener. Y entonces ahí hay que plantearnos realmente qué cosas estructuran bien nuestro contenido para llegar a estas personas. Pero siempre yo lo que trato de promover es ese equilibrio, ¿no? Sí, mírate las métricas, mira cómo está llegando esa respuesta, ¿no? Para ver si realmente, por ejemplo, ¿no? La miniatura de tu podcast o de tu pieza está llamando la atención a nivel gráfico, a nivel visual, si de repente tienes una frase, algo que conecta, ese headline, es el título corto con el que llamas la atención, los primeros 5 segundos, todo eso llama mucho la atención. Y como nosotros estamos también, como te digo, viviendo en un videocentrismo, estamos haciendo que esas imágenes, esos vídeos en poquito tiempo, si no nos satisface, simplemente lo dejamos pasar. Entonces, tenemos que hacer algo para retener a esa audiencia, al menos para encontrar ese interés, porque a veces no está el interés. Y como hablábamos antes, ¿no? Estamos en un vasto lugar, ¿no? Hay muchas cosas ahí, muchas piezas que compiten exactamente haciendo de repente lo mismo. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Dónde está nuestra ventaja competitiva? ¿Qué es lo que nosotros mostramos diferente? Esa es una parte y la otra es qué nos gusta, qué es lo que nosotros queremos decir, qué queremos mostrar. Porque si lo otro no nos interesa, por lo menos estamos satisfechos con lo que hemos mostrado. Pero hay que encontrar un equilibrio, porque si no, nos quedamos perdidos entre tantas otras piezas que se suben. O sea, mantén tu esencia, no varíes el 100% de lo que tú eres Ujú. solo por las cifras, ¿no? Por alcanzarlas, ¿no? Es Exacto. complicado ese Sí, equilibrio. Es mientras complicado. encuentres el equilibrio. En el 2000, finales del 2022, irrumpía la IA con mucha fuerza, o interrumpía, porque la IA lleva ya varias décadas ahí, solo que siempre va teniendo esas primaveras y esos inviernos de los que va hablando la gente, pero sí parece que hemos alcanzado un nivel donde pues estamos entre primavera y verano. Puede haber algún otoño, pero no creo ya que llegue en invierno. Quiero decir, la IA creo que ya ha llegado para quedarse, Claro. que ya es difícil que Que se vaya a vaya, ¿no? desaparecer, que se vaya, porque Ujú. ya está alcanzando un nivel de adopción tan brutal. Antes digamos que llegaba primero a ciertos científicos, análisis de datos, el data driving de las grandes empresas, el deep learning que le llaman, ¿no? Esos diferentes tipos de inteligencia artificial que no vamos a empezar a enumerar ahora, pero digamos que ya la IA ha llegado a todos los ámbitos, está en las casas, en las escuelas y obviamente también en la producción de contenido muchísimo, como decíamos antes, más de la mitad ya está hecho por IA en Internet, y quiero abordarla desde dos puntos de vista. Uno, desde esos LLM, ¿no? Los creadores, las que generan contenido, que son las que podemos aprovechar para nuestro trabajo como podcaster. Y quiero que me expliques ahora un poco tu setup. Y luego, por otro lado, esa capa que ya se está estableciendo entre el usuario y el creador de contenidos o el vendedor, ¿eh? Por abrirlo un poco a más, en el sentido de que ya tenemos pues buscadores como Comet, Opera acaba de sacar el suyo también, ChatGPT está preparando el desembarco, ya está probando también el suyo, Gemini o Google ya digamos que lo está probando y en enero quiere establecerlo, el famoso Discover, ¿no? Y sabemos ahí que si ya este año ha descendido un 25% más o menos de promedio la visita a la home de los creadores o de los vendedores,
en el 2026 muchos hablan de cataclismo y demás, ¿no? Entonces, vamos primero con la parte bonita o con la fea, no sé lo que tú... La fea entre comillas, quiero decir, en el fondo yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y decir, oye, ¿cómo nos podemos defender? ¿No? Pero ¿quieres empezar por esta de la capa intermedia de lo que se viene el año que viene o con ese wavefront que tú tienes para en qué utilizas la IA, de qué te está sirviendo y cuánto tiempo te está ahorrando, por ejemplo? A ver, son dos muy buenas preguntas. Vamos a empezar entonces por la que creo que es la que me ayuda un poco a destrabar un poquito más la segunda. La, es que si hablamos de inteligencia artificial nos tiramos todo un episodio. Sí, no, por eso yo sé que... Y posiblemente hagamos uno y te invite, no te preocupes. Buenísimo. Para hablar solo de eso. Ahí nos iremos 6 horas seguro. Por eso te decía, ¿no? Un poco más tú a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, en tu día a día, ¿no? ¿Cómo la estás utilizando para generar contenido? Por ejemplo, para poder hacer lo del podcast, que es algo más tangible, aterrizado para un poco tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, yo genero mis guiones en base a una investigación que hago, una investigación corta, ¿no? Pero es una investigación manual, por decirlo así, la hago yo directamente. Luego, cuando veo que hay cosas interesantes en esa investigación, que lo puedo hacer visitando páginas como TechCrunch, Business Insider, Wired, Google Trends, cosas así. Yo hago esas visitas a estas páginas, veo qué es lo que hay un poco sonando. Después me voy a Perplexity a hacer un guión, le digo un proto-guión, como para que me estructure exactamente en base a esta investigación qué cosas puedo yo tomar para poder crear un episodio de podcast. Entonces lo creo ahí. Me bota una cierta, como que la esencia, la carnecita, la chicha. Y después yo trato de ponerlo en mi Notion un poco para también mantener el orden, la organización. Y de ahí veo si es que realmente lo tengo que reescribir todo. Yo trato de evaluar cuáles son las áreas donde de repente me ha tirado un dato que es muy importante que sí lo mencione. Lo pulo, lo busco, reinvestigo, porque a veces alucina la IA, entonces trato de buscar la información fidedigna. Luego lo paso en limpio, cuando ya tengo ya algo más pulido, lo paso por Claude. Entro a Claude de Anthropic y le digo, oye, púleme este guión para que ya quede más resumido en el timing que yo necesito, que es más o menos unos 10 minutos. Entonces ya lo pongo por ahí. Una vez que vengo acá, grabo con Ángel, que está detrás de cámaras ahora, a grabar los episodios, después yo regreso a la oficina y procedo a editarlo con CapCut, por ejemplo, ¿no? Que CapCut me ayuda a limpiar, por ejemplo, el audio. Entonces tengo el audio limpio con inteligencia artificial, tengo también imágenes un poquito más fáciles de editar que si lo hiciera con Premiere. Premiere me encanta, pero ya prefiero hacerlo más rápido, más fácil. Después cuando ya exporto este archivo, lo que hago es también subirlo a una plataforma Opus para hacer los clips. Los clipeos, sí. Exacto, entonces hago los clips ahí. Y después le coloco B-roll si hay necesidad a estos clips para poder subirlos a las redes sociales. Los edito un poquito más y ya después los subo con efectos, transiciones. Pero eso es más o menos todo como para tener estas diferentes piezas ya subidas para redes sociales. Aparte de los podcasts que ya luego los programo para Spotify, para Apple Podcasts, para YouTube y difundirlos por ahí. Y todo este guión que Claude me dio antes, todo eso lo subo al blog de mi página web. Entonces tengo ya estructurado todo eso y lo puedo difundir. Puedo, por ejemplo, a partir de ese guión también colocar un resumen en los newsletters de LinkedIn y así difundo. Por eso lo que antes te estaba mencionando del ecosistema digital es tener esa estructura en conjunto, ¿no? Pero sí, es como que la inteligencia artificial me va apoyando en ese camino, ¿no? Y un poco para también hablar del otro tema, ¿no? Todas estas posibilidades que nos permite la inteligencia artificial a nivel de publicidad, a nivel de productividad, para poder reducir los tiempos, es increíble y la tenemos que usar. Tenemos que estar como que simplemente abiertos, con los sentidos bastante abiertos para poder utilizarlas a nuestro favor, entender que
que son herramientas, simplemente son herramientas, ¿no? Están ahí para acelerar nuestros procesos, para ayudarnos a automatizar. Y, por ejemplo, hablabas del Discovery AI y eso es simplemente también para entender que le hemos entregado tanta data a las redes sociales, a estas plataformas como Meta, por ejemplo, tanta data le hemos entregado a lo largo de estos años que conoce mejor el comportamiento de las personas que nosotros. Entonces, como conoce mejor el comportamiento de las personas, cuando nosotros hacemos segmentación para los anuncios, es muy probable que cometamos errores por sesgos en lugar de lo que podría hacer la IA. Entonces es mejor dejarle ahora a la misma plataforma hacer esa segmentación. Pero yo lo que considero es que hay que también probar dos caminos, porque tenemos que contrastar si realmente nos está dando algo mejor, más nutrido, o si todavía... O va a incorporar un nuevo sesgo. Exacto. Que también al principio pasaba con la IA, ¿no? Exacto. Se encontraron sesgos precisamente porque habían sido entrenados con ciertos datos. Hombre, a medida que se vayan utilizando mucho más datos a nivel global, se supone que va a volverse a ser más diversa, ¿no? Va a tener menos sesgos. Exacto. Pero también depende un poco de los prompts iniciales que les puedan ir dando. Por eso es importante también que haya adopción de IAs y IAs locales por todo el mundo, que no dependamos solo de IAs en Estados Unidos, en China, Exacto. en esos países, ¿no? Ahí, por ejemplo... México acaba de presentar la suya, que sí. me ha alegrado mucho, además. Y hay una que es la TAM... sí. Sí. Se está lanzando desde Chile, pero se ha sumado Perú. No, y de hecho hay un peruano que está detrás. Sí, sí. Y eso a mí me parece fenomenal, porque si hablamos de sesgos, estaría bueno que se mantenga también el sesgo localizado, el sesgo regional, porque Exacto. en Latinoamérica tenemos una forma de ver las cosas, de pensar, de hacer, muy diferente a como es en Europa, muy diferente a como es en Estados Unidos, y también eso nos ayuda a darle mejor valor a las cosas, a mejor valor a la misma plataforma de inteligencia artificial. Hablando precisamente del Discover y de los cambios que pueden llegar el año que viene. Antes se hablaba de SEM, de SEO, ahora tenemos que pensar en cómo precisamente va a llegar nuestro contenido. Entonces con el podcast, además, si hablamos de audio, tiene un problema añadido, ¿no? Y es que el audio no es algo que puedas transcribir, no es visual, no es algo que pueda ver ningún buscador ni ninguna IA. Es decir, al final tienes que, por ejemplo, meter la transcripción de tu episodio, lo está haciendo ya mucha gente y es totalmente válido, y eso va a ayudar a que te descubran precisamente buscadores y demás, ¿no? Un poco eso, ¿no? El cómo se tiene que preparar, y ahí ya con esto prácticamente acabamos, va a ser un poco de futurología, viendo un 2026 en el que las IAs van a empezar a ser más autónomas. Es decir, ya no solo es que Google, Perplexity, Anthropic, todas las IAs que vayan a surgir van a tirar a ese modo descubrimiento o navegación, sino que además ya el modo agéntico, los agentes van a empezar a ser cada vez más autónomos. Es decir, tú vas a poder programar todo este protocolo que te han dicho, pues podrás conectar los agentes de Perplexity con los de Claude y demás. Antes tenías que estar detrás de cada uno de ellos y ahora con un mega prompt podrás hacer todo el proceso y dejar que ellos delegar. Digamos que vamos a empezar a delegar. Y eso vamos a empezar a hacerlo también en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, vas a empezar a delegar oye, me voy a ir de vacaciones 17 días, y vas a delegar en agentes tuyos que te compren, te reserven hoteles, todo, ¿no? Entonces, imagínate también con el tema del contenido. ¿Cómo me tengo que preparar yo como podcaster para la que se nos viene encima en el 2026-2027? Es decir, ¿cómo serían desde el punto de vista de SEO, de cómo me muestro, cómo me encuentran? Antes hablábamos de las palabras clave. ¿Todo eso va a cambiar mucho? ¿Sigue más o menos igual? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué 3 consejos nos darías? A ver, es que resumirlo en 3 consejos ahí es complicado, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En los últimos meses, la forma en cómo nosotros estamos buscando ha cambiado. Entonces ya no buscamos directamente en Google como antes. Ya nos acostumbramos a buscar en el mismo ChatGPT o en Perplexity o en estos mismos plataformas con inteligencia artificial. Por eso es que ha cambiado también el posicionamiento. El posicionamiento ahora se llama AEO, que es el Answer Engine Optimization.
que es directamente tienes las respuestas en los mismos buscadores, con el AI Overview, o por ejemplo dentro de ChatGPT, ¿no? Es que la gente le pregunta directamente cómo hacer su vida a estas plataformas, ¿no? Les preguntas directamente ahí. Y cuando me dices de repente qué es lo que qué es lo que podrían hacer los podcasters, lo que podrían hacer es difundir actualmente sus mismos podcasts en diferentes espacios. Tratar de diversificar la mayor cantidad de plataformas posibles. Porque, por ejemplo, también si te quedas con una plataforma como Spotify también está mutando. Claro. Y es incómodo hacer algo para una plataforma, pero las plataformas gobiernan. Y el tema es que las plataformas solamente se interesan por las plataformas, porque lo que quieren es retener a la mayor cantidad de gente posible en ellas. No les interesan los negocios. Ahí, rompo ahí la cuarta pared. Un inciso, lo que quiere decir Edu es que esa letra pequeña que nunca nos leemos, mañana te la cambian y te quedas sin contenido, no sabes qué pasa, venden la plataforma, la eliminan o empiezan a vender churros en vez de podcast. Entonces, ojito con eso. Entonces, si puedes tener un lugar que sea tuyo, mejor. Y lo otro es lo que él decía. Creas la masa madre, que nos lo contaba en otro episodio, y de esa masa madre empieza a crear diferentes contenidos para que la IA te vaya encontrando por otros sitios, ¿no? Exacto. Esa masa madre yo le llamo ecosistema digital, ¿no? Que es tener todo un universo. Es no solamente tener tu podcast, que a nosotros, que nos gusta el podcast, el audio, nos enamora escuchar eso, ¿no? Pero si solamente tienes el podcast y la gente no llega a ti por otro lado, va a ser bien difícil que puedas surgir. Y a veces es tratar de experimentar y ver si funciona este formato, si te funciona el otro formato. Si, por ejemplo, haces entrevistas de 2 horas, 3 horas y te funciona bien, pero y puedes intentar de repente un formato más corto que funcione por otro lado y así diversificas, eso te va a ayudar a conectar con la gente. Entonces, tienes que sumergirte en esta ola. Lamentablemente, todo siempre evoluciona rápido y tienes que estar atento. Entonces, creo que la mejor recomendación que le puedo dar a la gente es simplemente estar atenta a este tipo de cambios y experimentar con todo lo que venga. Es como que nunca vas a desactualizarte si siempre te mantienes mirando la nueva tendencia, las nuevas herramientas y tratando de sacarle provecho. Y pensar, ¿de qué manera me beneficia a mí? ¿Qué le puedo sacar de provecho a esto para que de repente pueda yo enganchar con mi público, encontrarlo? Siempre tienes que pensar así. Aun cuando suene así, de repente, mira, solamente mira lo que le favorece, ¿no? Pero si quieres destacar, realmente tienes que mirar las cosas así. Bueno, y llegando ya al final, para los que no tenemos tanto tiempo de estar mirando todas las tendencias, que estamos en 1000 cosas, que necesitamos un sensei del marketing como tú, ¿cómo te pueden encontrar? Cuéntanos, tu web, redes sociales, porque precisamente pues tú te dedicas a eso. Y si alguien quiere de repente expandir su universo, expandir su manera de ver el marketing, ¿cómo te pueden localizar? Cuéntanos. A ver, gracias por lo de sensei. No me veo como un sensei. Un sensei es un maestro y yo me veo más como un copiloto. Para mí la idea es que las personas tienen sus propios negocios, tienen sus marcas y yo les ayudo a llegar a su éxito. Es como un viaje a la conquista de su espacio en el universo digital, yo le llamo así, ¿no? Y yo soy el copiloto que le ayuda a hacer su hoja de ruta y llegar a ese lugar. Entonces a mí me pueden encontrar como, o mejor dicho, a Explora Marketing Digital, mi agencia, la pueden encontrar como Explora MKT. Y en redes sociales estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes. También pueden encontrar nuestro podcast Cápsula Digital, que está en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y otras plataformas. Y pueden ingresar a nuestra página web exploramkt.com y agendar una cita. Yo estaré muy a gusto de poder ayudarles a conquistar su espacio en el universo digital. Y nada, como socio estratégico aliado de Apepo, todos aquellos que sean socios pues tendrán un acceso muy especial
también a Explora Marketing Digital y a Edu Alperano. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Ya hablaremos más adelante y volveremos a hablar de la IA y de muchas más cosas de marketing, porque creo que es un tema que le interesa mucho a los socios y a los podcasters en general. Si te ha gustado este episodio, ya sabes, dale a la campanita, suscríbete, lo puedes hacer también en Spotify. Recordar que la versión en audio tiene otros extras que no tenemos en la versión en vídeo. Y nada, dejar comentarios en redes, preguntarnos qué más temas queréis que tratemos aquí en AP Podcast y nos encontramos en un nuevo episodio. Que tengáis una feliz semana. Chao.